Mi padre ganó la lotería y abandonó a nuestra familia hasta gastar todo el dinero. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió. Era un martes de julio cuando mi papá llegó a casa con una botella de whisky caro que nunca podríamos haber comprado antes y un sobre amarillo en la mano. Mi mamá, mi hermana Sofía y yo estábamos cenando frijoles con arroz como todos los días, escuchando el ventilador viejo que apenas movía el aire caliente de nuestra casa en las afueras de León, Guanajuato. ¡Ganamos!, gritó mi padre, con los ojos brillantes de una manera que nunca había visto antes. ¡Ganamos la pinche lotería! 4 millones de pesos. Mi mamá dejó caer el cucharón. Sofía se quedó con la boca abierta. Yo, que tenía 14 años en ese momento, simplemente no podía procesar lo que estaba escuchando. Mi padre, Miguel Ramírez, un mecánico que siempre olía a aceite de motor y que trabajaba 12 horas al día en un taller ajeno, acababa de ganar más dinero del que veríamos en toda nuestra vida. Los primeros días fueron un sueño. Papá pagó todas nuestras deudas, incluyendo los 3 meses de renta atrasada que le debíamos al señor Contreras. Le compró a mamá un refrigerador nuevo para reemplazar el que hacía ruido toda la noche. Me compró zapatos deportivos de verdad, no las imitaciones del tianguis. Le dio dinero a Sofía para su graduación de preparatoria. Ahora todo va a ser diferente, decía mamá cada noche mientras lloraba de felicidad. Tu padre finalmente va a poder descansar. Pero algo cambió en papá después de cobrar el premio. Empezó a llegar tarde a casa, oliendo a perfume que no era de mamá y a cerveza cara. Dejó su trabajo en el taller diciendo que ya no necesitaba matarse trabajando para un patrón. Se compró un coche nuevo, un Audi plateado que brillaba tanto que lastimaba los ojos, y empezó a vestirse con ropa que parecía de narco. «Me lo merezco», decía cuando mamá le preguntaba sobre los gastos. «Toda mi vida fui un miserable. Ahora me toca disfrutar». Una tarde, 2 meses después de haber ganado, papá llegó a casa con una mujer. Era joven, tal vez de 25 años, con el pelo teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo. Se llamaba Jessica, con 2 eses, como ella misma aclaró entre risitas cuando mamá la confrontó en la puerta. «No es lo que crees, Lucía», mintió papá con una tranquilidad que me dio escalofríos. «Jessica es mi asesora financiera. Me está ayudando a invertir el dinero». Pero Jessica llevaba puesta una pulsera de oro que reconocí porque la había visto en el aparador de una joyería donde papá y yo habíamos entrado solo a mirar la semana anterior. Mamá no era tonta. ¿Tu asesora financiera? Miguel, esa mujer es prostituta, o algo peor. ¿Crees que soy idiota? Las peleas empezaron a ser diarias. Papá gritaba que estaba harto de vivir como pobre, y que ahora que tenía dinero iba a disfrutarlo como quisiera. Mamá lloraba en la cocina mientras Sofía y yo fingíamos hacer tarea en nuestro cuarto, escuchando cada palabra a través de las paredes delgadas de nuestra casa. Un sábado por la mañana, apenas 3 meses después de haber ganado la lotería, papá metió su ropa en 2 maletas grandes. «Me voy a vivir a Puerto Vallarta», anunció como si estuviera comentando el clima. «Acá está algo de dinero para que se mantengan». Dejó 50.000 pesos sobre la mesa de la cocina. 50.000 pesos de 4 millones. Mamá se quedó paralizada, sosteniendo la taza de café que se enfrió en sus manos. «¿Y nosotros qué, Miguel? ¿Y tus hijas?» Papá ni siquiera la miró cuando respondió. «Ya son grandes. Ustedes estarán bien. Yo necesito vivir mi vida». Cargó sus maletas, subió a su Audi plateado y se fue. Así, sin más. 20 años de matrimonio terminados con una oración fría y 50.000 pesos de limosna. Los siguientes meses fueron un infierno silencioso. Mamá consiguió trabajo como cajera en un supermercado, ganando el salario mínimo.
Sofía tuvo que dejar la universidad privada donde acababa de entrar con una beca parcial porque no podíamos pagar la otra mitad. Yo seguí en la secundaria, pero dejé el equipo de fútbol porque ya no podíamos pagar la cuota mensual. Los vecinos nos miraban con lástima en la calle. «Pobre Lucía», escuchaba que susurraban. El marido le salió ratero. Lo peor no era la pobreza a la que volvimos, era la humillación de saber que papá nos había cambiado por una vida de fiesta en la playa. Cada tanto recibíamos fotos de papá en Facebook. Ahí estaba él, bronceado y sonriente en un yate, rodeado de mujeres jóvenes con bikinis diminutos. Ahí estaba en un restaurante elegante, con Jessica colgada de su brazo, brindando con champán. Ahí estaba en un casino, rodeado de fichas y con un puro en la boca. Cada foto era una puñalada. «¿Cómo puede ser tan desgraciado?», decía mamá mientras lloraba viendo las imágenes en su celular viejo con la pantalla rota. Sofía y yo no decíamos nada. ¿Qué podíamos decir? Nuestro padre nos había abandonado y estaba exhibiendo su nueva vida como si nosotras nunca hubiéramos existido. 2 años pasaron así. 2 años en los que aprendí a aullar cada mención de la lotería, cada historia de gente que ganaba dinero de la noche a la mañana. Mamá envejeció 10 años en ese tiempo. Su pelo se llenó de canas que ya no podía teñir, porque el tinte costaba dinero que necesitábamos para comer. Sofía consiguió trabajo en una cafetería mientras estudiaba en una universidad pública, sacrificando su sueño de ser arquitecta por una carrera en contabilidad, que era más práctica. Yo crecí con el resentimiento pegado al pecho como una segunda piel. Entonces, una tarde de marzo, recibí una llamada de un número desconocido de Jalisco. Era una mujer que se identificó como la licenciada Patricia Guzmán, del Hospital Regional de Puerto Vallarta. «¿Es usted Daniela Ramírez, hija de Miguel Ramírez?» Mi corazón se aceleró. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó?» Hubo una pausa incómoda antes de que la mujer hablara. «Su padre está hospitalizado en estado grave. Tuvo un derrame cerebral hace 3 días. Necesitamos que alguien de la familia venga a firmar documentos y hacerse cargo de la situación». No sentí tristeza. No sentí preocupación. Lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué quiere? Le conté a mamá de la llamada. Ella se puso pálida, pero su voz salió firme. «No voy a ir. Ese hombre nos abandonó. Que se pudra solo». Sofía estaba de acuerdo, pero algo en mí necesitaba ver cómo había terminado el hombre que destruyó a nuestra familia. «Yo voy», dije. «Necesito verlo». Mamá trató de detenerme, pero finalmente aceptó. «Está bien, pero no le lleves ni un peso nuestro. ¿Me oyes? Ni uno». Saqué dinero que había estado ahorrando de mis trabajos de medio tiempo durante 2 años, casi 4.000 pesos que había guardado para comprarme una computadora para la preparatoria, y compré un boleto de autobús a Puerto Vallarta. El viaje duró 7 horas. 7 horas en las que imaginé diferentes escenarios. Tal vez papá estaba arrepentido. Tal vez nos había extrañado. Tal vez había cambiado. Pero cuando llegué al hospital y pregunté por Miguel Ramírez, la enfermera me llevó a una habitación compartida en el área de pacientes de escasos recursos. No había cuarto privado. No había flores. No había nadie visitándolo. Mi padre estaba irreconocible. El hombre que había salido de casa bronceado y con sobrepeso por la buena vida, ahora era un cascarón amarillento y delgado, conectado a máquinas. Su lado derecho estaba paralizado. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron con lo que pareció ser miedo. Daniela», balbuceó con dificultad. Medio lado de su cara no se movía. Me senté en la silla de plástico junto a su cama y lo miré sin emoción. «Hola, papá. Me llamaron del hospital». Perdóname», dijo con esfuerzo.
Las palabras salían distorsionadas. Fui un idiota. No respondí, solo lo observé. Después de un silencio largo, pregunté lo que necesitaba saber. ¿Dónde está Jessica? ¿Dónde están todos tus amigos de la playa? Papá cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Se fueron. Cuando se acabó el dinero. Todos se fueron. Sentí una satisfacción oscura en mi pecho. ¿Se acabó todo el dinero? ¿Los 4 millones? Papá asintió despacio. Todo... Jessica. Me robó. Como 500.000 al final. Los casinos. Las fiestas. El coche lo chocaron. Mi supuesto amigo Rodolfo. Le presté 300.000. Nunca. Me pagó. El departamento. No pagué. Mantenimiento. Me demandaron. Su voz era apenas un susurro quebrado. No tengo... nada. El hospital quiere que pague o me sacan a la calle. Me levanté para irme. Papá intentó extender su mano izquierda hacia mí, la única que podía mover. Espera. Por favor. Necesito ayuda. ¿Tu mamá? Lo interrumpí con una voz que no reconocí como mía, fría y cortante. ¿Mi mamá? ¿La mujer que dejaste con 50.000 pesos después de 20 años de matrimonio? ¿La mujer que tuvo que trabajar como cajera después de ser ama de casa toda su vida porque tú decidiste gastarte 4 millones de pesos en putas y fiestas? No, papá. Mamá no va a venir. Ninguna de nosotras va a rescatarte. Papá empezó a llorar abiertamente, con ese llanto feo y desesperado de alguien que finalmente entiende que arruinó todo sin posibilidad de reparación. Por favor, Daniela, soy tu padre. Me volteé hacia él desde la puerta. Tú dejaste de ser mi padre el día que nos abandonaste. El día que elegiste a una cualquiera sobre tu familia. El día que preferiste champán y Yates sobre el futuro de tus hijas. Salí de la habitación sin mirar atrás, pero su llanto me siguió por el pasillo. Antes de irme del hospital, pasé a la oficina administrativa. Una mujer de mediana edad con lentes me explicó la situación con una mezcla de profesionalismo y lástima. Su padre tiene una deuda de 120.000 pesos por el tratamiento de emergencia y la hospitalización. Si no se paga, tendremos que darlo de alta y será responsabilidad de la familia conseguir atención en otro lugar. También necesita rehabilitación extensa que cuesta aproximadamente 40.000 pesos mensuales. 120.000 pesos. Una fortuna para nosotras. Una propina para el hombre que había tenido 4 millones. ¿Y si nadie paga? Pregunté. La mujer me miró con tristeza. Lo daremos de alta y será su problema encontrar dónde ir. Hay casas de asistencia del gobierno, pero tienen listas de espera de meses. La mayoría de los pacientes en su situación terminan... Se detuvo, pero entendí lo que no dijo. Terminan en la calle o muertos. Entiendo, dije firmemente. Yo no voy a pagar nada. Mi familia no va a pagar nada. Haga lo que tenga que hacer. La mujer asintió despacio, sin juzgarme. Probablemente había visto docenas de casos similares. Salí del hospital y caminé por el malecón de Puerto Vallarta. Era un día hermoso, con el sol brillando sobre el océano Pacífico y turistas felices comiendo raspados y tomando fotos. Este era el paraíso por el que papá había cambiado a su familia. Estas playas, estos bares, estas mujeres con bikinis de diseñador. Me senté en una banca frente al mar y finalmente dejé que las lágrimas salieran. No lloraba por papá. Lloraba por la niña de 14 años que había perdido a su padre aquella noche de julio. Lloraba por mamá, que había envejecido prematuramente limpiando pisos. Lloraba por Sofía, que había sacrificado sus sueños. Lloraba por todo lo que ese dinero podría haber sido y nunca fue. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Hola, Daniela.
soy Jessica. Me dieron tu número en el hospital. Necesito hablar contigo sobre tu papá. Es urgente. Sentí la rabia explotar en mi pecho. Esa maldita mujer tenía el descaro de contactarme. No respondí. 30 segundos después, otro mensaje. Sé que me odias, pero por favor dame 5 minutos. Tu papá me debe dinero y tengo información que necesitas saber. Casi bloqueé el número, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué información? Escribí. Prefiero hablar en persona. Estoy en Puerto Vallarta. ¿Podemos vernos en el café frente al hospital? No quería verla. La idea de estar frente a la mujer que había ayudado a destruir a mi familia me revolvía el estómago. Pero algo en su mensaje me picó la curiosidad. ¿Qué información podría tener? ¿Más detalles sobre cómo habían gastado el dinero? ¿O algo peor? Está bien. En 1 hora. Respondí. Jessica ya estaba esperando cuando llegué al café. Se veía diferente a las fotos de Facebook. Su pelo rubio tenía raíces oscuras de varios centímetros. No llevaba maquillaje elaborado, solo delineador corrido y labial rosa pálido. Sus uñas largas y rojas ahora eran cortas y sin pintar. Vestía jeans normales y una blusa sencilla. Cuando me vio entrar, se levantó nerviosa. «Daniela, gracias por venir. Sé que no tenías por qué». Me senté frente a ella sin saludar. «Tienes 5 minutos. Habla». Jessica suspiró y pidió 2 cafés que yo no pensaba tocar. «Mira, sé que piensas que soy una interesada que le robó dinero a tu papá. Y tienes razón en parte. Sí, aproveché su dinero. Pero hay cosas que no sabes». Me crucé de brazos. «¿Cómo qué?» Ella sacó su teléfono y me mostró una conversación de WhatsApp. Eran mensajes entre ella y papá de hace 1 año y medio. En uno de ellos, papá escribía: «Ya le hablé a un abogado. Si Lucía pide divorcio, no le toca ni un peso porque yo gané la lotería estando separado de hecho, aunque todavía estuviera casado en papel». Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Jessica me miró con algo parecido a la culpa. Tu papá consultó con un abogado cómo proteger el dinero de la lotería en caso de divorcio. El abogado le dijo que si podía demostrar que ustedes ya no vivían como matrimonio cuando ganó, el dinero era solo de él. Por eso se fue de la casa tan rápido después de cobrar. Quería establecer separación antes de que tu mamá pudiera reclamar legalmente. No podía respirar. Espera, ¿me estás diciendo que papá planeó abandonarnos desde el principio? ¿Que todo fue calculado? Jessica asintió. Me contrató 1 semana después de ganar. Me pagó 50.000 pesos para que jugara el papel de su novia y lo acompañara a todos lados. Dijo que necesitaba una excusa para que tu mamá lo dejara ir sin pelear legalmente por el dinero. Yo acepté porque... Bueno, porque 50.000 pesos era mucho dinero para mí en ese momento. Sentí náuseas. Entonces toda la historia de necesito vivir mi vida y me merezco disfrutar era mentira, completó Jessica. Todo era un show para que ustedes lo odiaran y lo dejaran ir. Funcionó, ¿no? Tu mamá nunca pidió divorcio oficialmente. Nunca reclamó nada legalmente. Solo lo dejó ir. Me temblaban las manos. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Jessica desvió la mirada, avergonzada. ¿Por qué me siento culpable? ¿Está bien? Cuando tu papá tenía dinero, todo parecía un juego divertido. Pero ahora que lo vi en ese hospital, hecho mierda y solo, me di cuenta de lo que ayudé a destruir. Ayudé a un hombre a abandonar a su familia por dinero que se gastó en 2 años en puras pendejadas. Tu papá me debe casi 100.000 pesos que nunca me va a pagar, pero yo te debía la verdad a ti. Me levanté tan rápido que tiré la silla. ¿Sabes qué, Jessica? Vete al diablo tú y tu culpa. Mi mamá trabaja 10 horas diarias en un supermercado.
Mi hermana dejó sus sueños. Yo crecí odiando a mi padre pensando que simplemente se había vuelto loco con el dinero. Y resulta que todo fue planeado. Todo. La gente en el café nos miraba. No me importó. Guardé estas conversaciones, dijo Jessica rápidamente, extendiendo su teléfono. Los mensajes donde tu papá habla con el abogado. Las transferencias que me hizo. Todo. Por si tu mamá alguna vez quisiera demandar, o algo. Tomé mi teléfono y fotografié cada mensaje, cada transferencia, cada evidencia de la traición calculada de mi padre. Eran docenas de capturas. En una conversación papá escribía: Lucía es tan pendeja que no va a reclamar nada legalmente. Solo va a llorar y dejarme ir. Así las viejas de su generación. En otra: las niñas ya están grandes. Que se rasquen con sus uñas. Yo ya pagué suficiente criándolas. Cada palabra era un cuchillo nuevo en el pecho. Una cosa más, dijo Jessica antes de que me fuera. Tu papá tiene una cuenta de banco todavía. Quedan como 20.000 pesos. Es todo lo que sobró de los 4 millones. Tiene la tarjeta en su cartera en el hospital. El PIN es su fecha de nacimiento al revés. Por si... no sé. Por si necesitas hacer algo con eso. No respondí. Salí del café con las piernas temblando y el mundo girando a mi alrededor. Volví al hospital. Papá estaba dormido, roncando levemente con la boca abierta. Su cartera estaba en el cajón del buró junto a su cama, junto con su celular viejo y su reloj barato. Tomé la tarjeta bancaria. Tomé su celular. No me sentí culpable. Este hombre había planeado destruir a su familia. Había consultado abogados para robarnos legalmente. Había contratado una actriz para acelerar su salida. Cada sacrificio que habíamos hecho, cada lágrima que mamá había derramado, cada sueño que Sofía había abandonado, todo había sido parte de su plan egoísta desde el día 1. Fui a un cajero automático cerca del hospital. Ingresé el PIN que Jessica me había dado. La pantalla mostró un saldo de 18.300 pesos. Todo lo que quedaba de 4 millones. Saqué hasta el límite diario. 8.000 pesos. Volví al día siguiente y saqué el resto. Papá podía reportar el robo, pero ¿a quién le ibas a importar? Un hombre quebrado reportando dinero robado por su propia hija después de abandonar a su familia. Los policías se reirían en su cara. Antes de regresar a León, hice una última parada en el hospital. Esta vez, papá estaba despierto, mirando al techo con ojos vacíos. Me vio entrar y algo de esperanza cruzó su rostro. «Daniela, ¿volviste? Significa que...» Lo interrumpí. Hablé con Jessica. Me contó todo. ¿Cómo consultaste con un abogado para asegurarte de que mamá no pudiera tocar el dinero? ¿Cómo la contrataste para que actuara como tu novia y tener excusa para irte? ¿Cómo nos llamaste pendejas en tus mensajes? La cara de papá se puso gris. Su boca se abrió pero no salió sonido. Saqué los últimos 20.000 pesos de tu cuenta. Continué con voz plana. También tengo capturas de pantalla de todas tus conversaciones con el abogado y con Jessica. Todo está guardado en 3 lugares diferentes, incluyendo la nube, por si algún día se te ocurre buscarnos. Papá empezó a temblar. No, Daniela, yo estaba confundido. El dinero me volvió loco. No, lo corregí. Estabas perfectamente cuerdo. Planeaste cada paso. ¿Y sabes qué es lo más triste, papá? Que si hubieras sido honesto desde el principio, si hubieras dicho, quiero divorciarme y empezar de nuevo, habría dolido, pero lo habríamos superado. Pero elegiste humillarnos. Elegiste hacernos sentir abandonadas y sin valor. Eso no tiene perdón. Me acerqué a su cama y hablé despacio, asegurándome de que cada palabra quedara clara. Vas a morir solo, papá, sin familia, sin dinero, sin nadie que llore por ti.
Y es exactamente lo que te mereces. Salí del hospital mientras papá gritaba mi nombre con su voz distorsionada. Las enfermeras corrieron a su habitación. Yo seguí caminando sin voltear. Tomé el autobús de regreso a León esa misma noche, con 18.000 pesos en mi mochila y el corazón más ligero que en años. No era venganza. Era justicia. Cuando llegué a casa, eran las 3 de la mañana. Mamá estaba despierta en la sala, esperándome con una taza de té frío en las manos. Sus ojos estaban hinchados. «¿Cómo está?», preguntó con voz neutra, como si estuviera preguntando por el clima. Me senté a su lado y le conté todo. Cada detalle. El hospital, la deuda, el estado de papá, las conversaciones con Jessica, los mensajes del abogado, la cuenta de banco que vacié. Cuando terminé, esperaba que mamá me regañara, que me dijera que había ido demasiado lejos. En lugar de eso, una sonrisa pequeña y amarga cruzó su rostro cansado. «Siempre supe que algo no cuadraba», dijo mamá despacio. Miguel no era un hombre impulsivo. 23 años de matrimonio y nunca hizo nada sin calcularlo primero. Cuando se fue tan rápido después de ganar, sospeché que había algo más. Pero estaba tan destrozada que no tuve energía para investigar. Puso su mano sobre la mía. «Hiciste bien en tomar ese dinero, mija. No es robo. Es recuperar una fracción de lo que nos debía». Sofía bajó de su cuarto, despertada por nuestras voces. Cuando le conté la historia completa, su reacción fue diferente a la de mamá. Se puso furiosa. «Ese hijo de puta. Planear todo desde el principio. Consultar abogados. ¿Y nosotras qué? ¿Éramos un estorbo que necesitaba quitarse de encima?» Caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado. Dejé la arquitectura por contabilidad. Dejé mis sueños porque ese cabrón nos abandonó. ¿Y resulta que todo fue un plan? «Sofía, cálmate», intentó mamá, pero mi hermana estaba en llamas. «No, mamá, no me voy a calmar. Este pendejo nos arruinó la vida a propósito. Y ahora está en un hospital público esperando que sintamos lástima y paguemos sus cuentas. Pues que se joda. Que lo tiren a la calle». Nunca había escuchado a mi hermana hablar así. Sofía siempre fue la tranquila, la que mediaba, la que buscaba el lado bueno de las cosas. Ver su rabia me hizo sentir validada en la mía. «¿Hay algo más que necesitan saber?», dije sacando mi teléfono. Jessica me dio las capturas de los mensajes. «Quiero que las vean». Pasé el teléfono a mamá. Ella leyó en silencio, su rostro pasando por varias etapas de hipertensión. Shock, dolor, furia y finalmente una calma fría que daba más miedo que la rabia de Sofía. Cuando llegó al mensaje donde papá la llamaba «pendeja que no va a reclamar nada», mamá dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado excesivo. «Lucía es tan pendeja», leyó mamá en voz alta, su voz sin emoción. 23 años limpiando su casa, cocinando su comida, criando a sus hijas, y piensa que soy pendeja. Se levantó y fue a su cuarto. Sofía y yo nos miramos preocupadas. Cuando mamá regresó 5 minutos después, traía una caja de zapatos vieja. Adentro había documentos. ¿Saben qué guardé todos estos años? Todas las escrituras de esta casa. Está a mi nombre, no al de Miguel. La compró mi mamá y me la heredó cuando murió. Miguel nunca puso un peso aquí. Mamá extendió los papeles sobre la mesa. También guardé todos los recibos de las colegiaturas que pagué de mis trabajos de costura cuando ustedes eran chicas. Miguel nunca pagó una colegiatura. Yo lo hice, con dinero que gané haciendo vestidos de noche para las señoras ricas del club. También guardé las facturas del coche que vendí para pagar la operación de apendicitis de Sofía cuando tenía 10 años. Miguel dijo que no tenía dinero esa semana.
Siempre tuve dinero de emergencia escondido porque Miguel gastaba su sueldo en cerveza y partidos de fútbol. Sofía y yo no sabíamos esto. Siempre pensamos que papá era el proveedor principal. Entonces papá nunca... Empecé. Tu padre nunca fue el héroe que creía ser, completó mamá. Era un hombre mediocre que vivía del trabajo de su esposa y se quejaba de no tener suficiente. Cuando ganó la lotería, finalmente tuvo la oportunidad de ser el hombre que siempre quiso ser. Rico, sin responsabilidades, rodeado de mujeres jóvenes. Y lo hizo exactamente como lo planeó. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía. Mamá nos miró a las dos con una determinación que no había visto en años. Vamos a vivir nuestras vidas. Vamos a usar esos 18.000 pesos que Daniela recuperó para algo útil. Sofía, vas a pagar tu inscripción al curso de diseño arquitectónico que querías tomar. Daniela, vas a comprarte esa computadora que necesitas. Y yo voy a hacer algo que debí hacer hace 2 años. Voy a contratar un abogado y pedir el divorcio oficialmente. Miguel quería evitar que reclamara algo legal, pero nunca hicimos el divorcio. Todavía soy su esposa. Y las esposas tienen derecho a pensión alimenticia atrasada. Pero mamá, dije, papá no tiene nada. Está quebrado. Mamá sonrió, y era una sonrisa que no le había visto nunca. Era fría, calculada y un poco aterradora. Exacto, no tiene nada. Lo que significa que cuando el hospital lo demande por la deuda de 120.000 pesos, yo no seré responsable porque estaré divorciada. Pero antes de eso, voy a reclamar pensión alimenticia atrasada. 2 años sin dar un peso para sus hijas. Son 24 meses. El mínimo legal son 4.000 pesos mensuales por hija. Son 96.000 pesos que me debe. Pero si no tiene dinero, empezó Sofía. Entonces quedará registrado legalmente que me deben 96.000 pesos, explicó mamá. Y cuando tenga algo, cualquier cosa, herencia, trabajo, lo que sea, tendré derecho legal a cobrar. Además, el hecho de que me dejó sin un peso estando casados es abandono de hogar. Eso también tiene consecuencias legales. Mamá había pensado en todo esto. La mujer que papá llamó pendeja estaba a punto de demostrarle quién era realmente pendejo. Ao dia seguinte, mamá visitó a un abogado que le recomendó una compañera del supermercado. El licenciado Ramón Delgado era un hombre mayor, especializado en derecho familiar. Cuando mamá le explicó la situación y le mostró las capturas de pantalla que yo había tomado de los mensajes de papá, el licenciado se quitó los lentes y silbó bajito. Señora Ramírez, su esposo es un completo idiota. Con esta evidencia, no solo puedo conseguirle el divorcio y la pensión atrasada, sino también demandar por daño moral y abandono de hogar. Lo vamos a dejar sin posibilidad de reclamar nada. Nunca. El proceso legal tomó 4 meses. Durante ese tiempo, papá intentó contactarnos múltiples veces. Llamadas desde números desconocidos que no contestábamos. Mensajes de WhatsApp desde el teléfono de alguna enfermera. Daniela, por favor, necesito hablar contigo. Sofía, tu papá está muy mal, al menos contesta. Lucía, soy tu esposo. No puedes ignorarme así. Mamá bloqueó cada número. El licenciado Delgado nos aconsejó no tener ningún contacto. Cualquier cosa que digan puede ser usado en su contra, nos advirtió. La citación oficial llegó cuando papá todavía estaba en el hospital. Una trabajadora social del juzgado tuvo que leerle los documentos porque su visión estaba afectada por el derrame. Nos enteramos por el licenciado que papá había intentado argumentar que no tenía dinero para pagar nada, mostrando cómo evidencia su estado actual y las deudas hospitalarias. El juez no mostró simpatía. Usted ganó 4 millones de pesos y abandonó a su familia con 50.000.
Las consecuencias de sus decisiones financieras irresponsables no eximen sus obligaciones como padre. El fallo fue contundente. Papá debía pagar 96.000 pesos de pensión atrasada, más 40.000 pesos por daño moral a mamá, más 20.000 pesos de gastos legales. 156.000 pesos que no tenía. Como no podía pagar, el juez ordenó embargo preventivo de cualquier bien o ingreso futuro que Miguel Ramírez pudiera tener. Además, el divorcio fue concedido con cláusula de culpa comprobada del esposo, lo que significaba que mamá no le debía absolutamente nada. 2 semanas después del fallo, recibimos una llamada de la trabajadora social del hospital. Papá había sido dado de alta por falta de pago y enviado a un albergue municipal para personas sin hogar con discapacidades. ¿Ningún familiar puede hacerse cargo?, preguntó la trabajadora, con ese tono que intentaba no sonar acusatorio, pero lo era. No, respondió mamá firmemente. El señor Ramírez abandonó a su familia hace 2 años. Ya no es nuestro problema. Mamá usó los 18.000 pesos exactamente como había prometido. Sofía se inscribió en un curso intensivo de diseño arquitectónico los fines de semana. Sus ojos brillaron con emoción por primera vez en años cuando nos mostró su primer proyecto. Una casa pequeña pero funcional para familias de escasos recursos. Yo compré mi computadora y empecé a tomar cursos en línea de programación. Mamá apartó 3.000 pesos para ella misma y se compró un vestido nuevo, zapatos cómodos y se tiñó el pelo. «Para mi nueva vida», dijo con una sonrisa. 6 meses después, un primo lejano de papá llamó a mamá. «Lucía, necesito decirte algo sobre Miguel». Mamá puso el altavoz para que Sofía y yo escucháramos. El primo, que se llamaba Javier, explicó que papá había sido trasladado del albergue municipal a una casa de asistencia del gobierno en las afueras de León, después de que su condición empeoró. Tiene infecciones recurrentes y no responde bien a los tratamientos básicos. Los doctores dicen que sin atención especializada y medicinas que el gobierno no cubre, probablemente no le queda mucho tiempo. ¿Y me llamas para qué?, preguntó mamá. ¿Para que sienta lástima? Javier suspiró. No, te llamo para avisarte. Miguel hizo un escándalo en el albergue diciendo que su familia lo abandonó y que tiene hijas desalmadas que le robaron su dinero. Está contando su versión de la historia. Pensé que debías saberlo. Mamá se rió, una risa seca y sin humor. Que cuente lo que quiera. Tengo documentos legales que prueban que él abandonó el hogar, gastó 4 millones de pesos en 2 años y planeó defraudarnos desde el principio. Si alguien quiere creerle a él sobre los hechos documentados, es su problema. Pero las palabras de papá sí llegaron a ti a algunos familiares. La hermana de papá, mi tía Rosario, apareció un domingo en nuestra casa sin avisar. ¿Cómo pueden ser tan desalmadas?, gritó desde la puerta. Es su padre. Está muriendo en un asilo horrible y ustedes ni siquiera lo visitan. Mamá ni siquiera la dejó entrar. Rosario, tu hermano nos abandonó con 50.000 pesos de 4 millones. Contrató una prostituta para acelerar su salida. Nos llamó pendejas en mensajes privados. Todo está documentado y fue confirmado por un juez. Si quieres ayudarlo, adelante. Pero no vengas a mi casa a decirme cómo ser buena hija o buena esposa, cuando tu hermano nunca fue buen padre ni buen esposo. Tía Rosario se quedó sin palabras. Pero es familia, murmuró débilmente. La familia no te abandona, respondió Sofía desde atrás de mamá. La familia no te llama pendeja. La familia no planea robarte. Miguel dejó de ser familia el día que nos traicionó. Ahora es solo un hombre que tomó malas decisiones y tiene que vivir con las consecuencias. Tía Rosario se fue llorando. Bloqueamos su número también. 1 año después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mamá fue promovida a supervisora en el supermercado,
con un aumento significativo en su salario. Sofía terminó su curso de diseño y consiguió una pasantía en un despacho de arquitectos pequeño pero respetado. Yo entré a la preparatoria con mi computadora nueva y un promedio excelente. Los tres aprendimos a vivir sin la sombra de papá sobre nosotras. Hace 3 meses recibí una llamada del primo Javier. Daniela, tu papá murió. Fue una infección que se complicó con su condición. No sufrió mucho al final. Esperó mi reacción. No lloré. No sentí alivio. No sentí nada. ¿Cuándo es el funeral? Pregunté por educación. Mañana a las 10, en la funeraria municipal. Entiendo si no quieren ir. Mamá, Sofía y yo hablamos esa noche. ¿Deberíamos ir? Preguntó Sofía, más por obligación social que por deseo real. Mamá negó con la cabeza. Ese hombre dejó de existir para nosotras hace 3 años. Su muerte biológica no cambia nada. Yo estuve de acuerdo. No fuimos al funeral. Según Javier, solo asistieron él, tía Rosario y 2 personas del albergue. Papá fue cremado. Sus cenizas quedaron en una urna de plástico barata en un estante de la funeraria porque nadie las reclamó. 2 semanas después del funeral, el licenciado Delgado nos llamó. Señora Ramírez, necesito informarle algo. Miguel Ramírez tenía una póliza de seguro de vida que nadie sabía. Era antigua, de antes del matrimonio, pero seguía vigente porque se pagaba automáticamente de una inversión que hizo cuando tenía 25 años. El beneficiario original era su madre, pero cuando ella murió hace 10 años, por ley pasó a ser su esposa legal. Como ustedes se divorciaron hace 1 año, el beneficiario pasó automáticamente a sus hijas menores de edad. Mi corazón se aceleró. ¿Cuánto es? El licenciado tosió incómodo. 200.000 pesos. Con los intereses acumulados, son 230.000. Se divide entre las 2 hijas. 115.000 pesos para cada una. No era la fortuna de la lotería, pero era significativo. Hay una condición, continuó el licenciado. La aseguradora requiere que los beneficiarios paguen los gastos funerarios del asegurado antes de liberar el dinero. Son 15.000 pesos por la cremación y el servicio. Mamá se rió. Así que incluso muerto, Miguel nos está costando. Pero pagamos. 15.000 pesos para recibir 230.000 parecía un buen negocio. El dinero llegó a nuestras cuentas 3 semanas después. Sofía y yo nos sentamos con mamá para decidir qué hacer con él. Este dinero viene de tu padre, dijo mamá. Ustedes deciden qué hacer con él. Sofía y yo hablamos largo. Finalmente decidimos. 50.000 pesos para cada una como ahorro personal. El resto, 130.000 pesos, para mamá. Para que te retires anticipadamente del supermercado, le dije. O para que estudies algo que siempre quisiste. O simplemente para que descanses. Mamá lloró. Eran las primeras lágrimas que veía en ella desde que papá se había ido, pero eran lágrimas diferentes. No de tristeza, sino de gratitud y orgullo por sus hijas. Mamá terminó usando el dinero para abrir un pequeño taller de costura en casa. Resultó que muchas señoras del supermercado querían vestidos a medida. En 6 meses ya tenía clientela fija y ganaba más cosiendo 3 días a la semana que trabajando tiempo completo como supervisora. Renunció al supermercado con una sonrisa. Sofía usó sus 50.000 pesos como enganche para un departamento pequeño que compró con un crédito del Infonavit. Era modesto, en un segundo piso de un edificio viejo, pero era suyo. La primera noche que durmió allí, me mandó una foto de ella brindando con sidral. Por la arquitecta que siempre fui, decía el mensaje. Yo usé mis 50.000 pesos en una beca préstamo para estudiar programación en una escuela técnica privada con buen prestigio. El programa era intensivo, duraba 2 años, y casi todo lo cubría la beca.
pero necesitaba dinero para materiales y transporte. Ahora estoy en mi segundo semestre y ya tengo ofertas de pasantía de 2 empresas de tecnología. El otro día, mi profesor me dijo que tengo talento natural para resolver problemas complejos. Viene de familia, bromeé. Ayer estaba ayudando a mamá Togaziuli a organizar sus hilos de colores cuando sonó el timbre. Era tía Rosario. Se veía mayor, cansada, con el pelo completamente blanco. «Lucía, necesito hablar contigo». Mamá suspiró, pero la dejó entrar. Nos sentamos en la sala donde 3 años antes habíamos llorado el abandono de papá. «Vengo a disculparme», dijo tía Rosario en voz baja. Cuando Miguel murió, encontré entre sus cosas un cuaderno donde escribió toda la verdad de lo que hizo. Cómo planear abandonarlas, cómo contratar a Jessica, cómo gastó el dinero. Todo. Lo escribió cuando estaba en el albergue, supongo que esperando que alguien lo encontrara y sintiera lástima, pero lo que logró fue que yo finalmente entendiera que ustedes tenían razón. Mi hermano no fue víctima de nada. Fue un egoísta que destruyó a su familia y pagó las consecuencias. Tía Rosario nos extendió el cuaderno. Pensé que querrían tenerlo. Es el registro completo de su propia traición, en su puño y letra. Mamá tomó el cuaderno y lo hojeó. Página tras página de la letra irregular de papá, confesando cada traición, cada mentira, cada decisión egoísta. «Gracias por traerlo», dijo mamá finalmente. «Pero no lo necesitamos. Ya sabemos quién fue Miguel. Este cuaderno no cambia nada». Le devolvió el cuaderno a tía Rosario. «Quédate con él o quémalo. Miguel ya no es parte de nuestras vidas». Tía Rosario se fue con el cuaderno bajo el brazo. Nunca volvimos a saber de ella. Esa noche, mamá, Sofía y yo cenamos juntas en la pequeña casa que siempre había sido nuestra. No había mansiones, no había yates, no había champán. Solo caldo de pollo, tortillas calientes y nuestra compañía. Y por primera vez en 3 años, nos sentimos completamente en paz. Mi padre ganó la lotería y nos abandonó hasta gastar todo su dinero. Murió solo y quebrado, exactamente como merecía. Nosotras, las mujeres que llamó pendejas, sobrevivimos, crecimos y prosperamos. Y esa fue nuestra verdadera victoria.